Saludos estimados amigos, estamos nuevamente por APAC TV con el programa Opus Urnas. Gracias por seguirnos, gracias por estar pendientes de nosotros. Tenemos como siempre este miércoles dos grandes invitados, dos grandes músicos que los estaremos presentando. Síganos por favor, denos su like, su comentario. Están abiertas las plataformas por medio de YouTube, Facebook. Compartan por favor nuestro programa, así seremos más en este día, en esta tarde. Este día quiero presentar a mi primer invitado, que es Roberto Pillajo. Doy la bienvenida a nuestro programa. Saludos, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Primeramente, pues gracias por la invitación, eternamente agradecido. Y pues mi nombre es Roberto Pillajo, pero como nombre artista, Roberto Music, y terminando una producción, ¿no? Perfecto. En Opus Luna estamos abiertos a discutir de todo, ¿no? De la música, opinión a la música. Es un espacio donde tratamos más que todo de generar un criterio al arte, que creo que es importante porque nos alimentan también cuando nos dicen esto me gusta, esto no me gusta o esto opino. Esto creo que nos hace falta en el arte y por eso es que gracias a APAC se ha creado este espacio para poder conversar con nuestros invitados y nada, pues mostrar también a la gente, ¿no? Que no son solo 3 minutos de música, que atrás de todo eso hay un montón de trabajo, ¿no? De sacrificio, que hay también una opinión a lo que es el arte, que hay un criterio y toda una vida, ¿no? Porque no es de un día al otro ser músico, o sea, nos cuesta sacrificio. Roberto, no todos nos conocen. Me gustaría mucho que te presentes, por favor, de dónde eres y cuál es tu oficio. Ya, mi nombre es Roberto Pillajo, soy quichua otavalo por mi madre. Bueno, mi padre es de Atuntaqui. Llevo más o menos desde los 10 años con la música a través de mis tíos, tías, mi papi que me inculcó hace unos años atrás, y sobre todo eso me he ido cultivando, pero más que todo mi género musical lo empecé en la calle. Como mis padres la mayoría son artesanos, mindalaes. Entonces yo emprendí eso porque me gustó la música, más que todo mi fuerte son los instrumentos andinos. Ya, perfecto, perfecto. ¿Tú hacías algún otro tipo de trabajo aparte de la música? Bueno, antes sí, me estaba dedicando a la pedagogía de instrumentos andinos, dar clases de instrumentos, lo básico más que todo, ¿no? Claro. Pero sí se me ha dado muy bien ese tipo de cosas. Aparte de eso, pues no, eso es lo más mi fuerte. Sí. ¿Estás preparando una producción? ¿Ya terminaste? Sí, ya está culminada casi, los últimos retoques, claro están entre covers y canciones inéditas también. ¿Se te puede encontrar en los medios? Sí, claro que sí. Como Roberto Music. Como Roberto Music. Amigos, todos los que nos están siguiendo por APAC TV y Opus Runa, pues tenemos a Roberto Music, lo pueden encontrar por Facebook y por YouTube, pueden escuchar sus producciones. Bueno, nuestro espacio es más que todo para conversar. En un futuro pensamos abrir un espacio más amplio para poder hacer música en vivo, pero para los que quieren saber quién es nuestro invitado, pues por favor busquen y degusten de su arte. Muy bien, entonces a mí me gusta lanzar un tema para conversar y es la apropiación cultural. ¿Ya? Yo creo que es un tema que lo vivimos día a día, ¿ya? Unos lo toman a bien, otros lo toman a mal, unos tienen un criterio, otro no. ¿Qué piensas sobre, qué es lo que se te viene cuando uno habla de la apropiación cultural? ¿Qué es lo que se te viene? Personalmente, apropiación cultural para mí, pienso que tiene que ser, depende, ¿no? Pero si hablamos de apropiación es como que me apropio de algo personal, pero pienso que también es bueno compartir. Eso es lo que se me viene ahorita a la cabeza, de la apropiación cultural. Sí, bueno, habrá gente más especializada en lo que es la lengua, ¿no? Pero cuando se apropia uno es porque también uno ya lo ha llegado a vivir y a sentirse, ¿cómo se puede decir?, identificado con eso. ¿Tú viviste en alguna parte fuera del país, tal vez, como Mindalae? Sí, prácticamente yo emigré de aquí a los 9 años. Casi a los 9 años me fui y prácticamente estuve toda mi niñez y parte de mi juventud allá como Mindalae con mis padres, y ahí fue cuando yo me di cuenta del don que se me ha dado, ¿no? Bueno, me gustó los instrumentos andinos, pero en principio como Mindalae, pero prácticamente toda mi vida, de unos 7 años o 8 máximo hacia acá, he estado empezando a volver aquí.
pero al volver aquí he visto que he implementado lo que he aprendido de la calle aquí y se ha dado bien, más que todo, pero en los estilos, ¿no? Las formas de que se aprende allá y llegar acá. Aquí también hay buena música, pero es más tradicional, pero al adaptarla aquí suena muy bonito. Claro. ¿De dónde vivías? Perdón, disculpa. Yo vivía prácticamente, radiqué en Santa Cruz de Tenerife, en España, cerca de África. ¿Y qué tipo de música se escucha en ese espacio donde vivías? Bueno, ahí concretamente en la isla donde yo radiqué unos años, estuve incluso en un grupo folclórico de allí que es muy conocido como las malagueñas, las polías, las islas canarias. Entonces allá hay un instrumento muy típico de la isla que se llama el timple canario. Entonces estuve ahí con ellos, fue como que empecé a tocar la guitarra, estuve en unas agrupaciones de ahí. Entonces me fui cultivando poco a poco y fue naciendo. Después de tanto tiempo que estás ahí, hay algo, o sea, ya uno se siente parte, ¿no? Sí, o sea, si uno no mezquina y no se cierra a vivir solo como quichua, pues me he dado cuenta que absorbemos la manera de vivir de la gente y se nos hace parte también nuestra, ¿no? Por las amistades, la comida, tal vez la cultura que se lleva también, ¿no? Entonces ahí tú ya te sentías identificado con lo que con la convivencia de la gente del espacio allá donde vivías. Por ejemplo, cuando yo llegué a estudiar en España muy niño, fui el primer indígena en la institución, en el instituto. Fui el primer indígena que eran, o sea, wow, decir, ¿no? Ver un indígena con pelo largo, porque normalmente allá son la mayoría, pues, no hay chicos con pelo largo, bueno, los hippies, pero no es tanto, ¿no? Pero la adaptación fue buena porque yo me acostumbré, personalmente me adapté yo ahí, ¿no? Pero ellos siempre sabían que tengo una cultura en la que yo conllevaba, porque siempre, cada fecha, como ahora que nos estamos aproximando a junio, el Inti Raymi siempre decía, mira, se va a celebrar el Inti Raymi. Entonces, habían amigos que compartían eso conmigo. Ya, qué bonito. Y bueno, ya hablando de la parte más que todo sonora, ¿no? Porque yo siempre trato de analizar al artista porque suena como suena. ¿Ya? Tú me dices que en ese espacio habían elementos rítmicos que eran muy variados, o sea que aparte de la música española, me supongo que también sonaba la música afro o tal vez qué tipo de música. Claro, lo que más prevalecía en la isla donde yo radiqué, bueno, son 7 islas, ¿no? Pero en la que más radiqué es Santa Cruz de Tenerife, es la música tropical. El merengue, la salsa, la bachata es lo que más ha dado. Pero nuestro género, por ejemplo, cuando yo llegué con la edad de 9 años, pero al estar 3 años era, como se puede decir de alguna manera, una isla virgen, que no habíamos llegado todavía los quichuas o Otavalo a esa isla. Es bonito, ¿eh? Uno de los primeros que llegaron fue mi tío Jaime Santa Cruz, que en paz descanse ahora. Después está mi tío Martín y después están mis papis, ¿no? Pero fueron de los primeros que llegaron a la isla. Entonces, al llegar la música, porque normalmente allá llegamos a tocar a una peatonal, entonces yo veía que mis tíos tocaban y era wow, ¿no? Decir que, claro, habían grandes escenarios con música, todo, pero la gente al vernos con pelo largo y tocando música, y no, el San Juanito, no había más que el San Juanito, un taquirari, pero más prevalecía el San Juanito. Entonces yo me quedé asombrado y bueno, fue algo que a mí desde muy niño me llenó y dije, no, pues es lo que me gusta y lo voy a fortalecer hasta... O sea, mi lema siempre ha sido vivir de la música, a toda costa. Gracias a mis 40 años, pues estoy viendo frutos, claro, he viajado por algunos lugares, he tenido la oportunidad de tocar, pero en lugares culturales, pero mercadillos o festivales, pero perfecto. Así. Amigos, estamos en Opus Runa por medio de APAC TV, gracias por seguirnos. Dejen sus comentarios, si quieren preguntar, pues están abiertos los espacios por medio de YouTube y Facebook. Pueden también ser parte de esta charla, de esta conversación entre amigos. Pueden preguntar si a ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la música o sus viajes, pues están abiertos. Mira, yo quería
Después de escuchar esto y a escuchar también, escuché tu música, le sentí que hay etapas nosotros como mindalares músicos que tendemos a ser parte de esa vivencia, y es la música meditativa, puedo decir, y un poco la música nativa de Norteamérica. ¿Ya? Ya. Yo también fui muy hincha de eso, pero Ya. después ya fui encontrando mi camino y me identifico con otro tipo de expresión. Es decir, practico de todo, tengo mi estudio también, Sí, donde sí. hago grabaciones, entonces hago de todo. Pero también tuve mi etapa de quichua, de tocar taquirar y San Juanitos, y después la etapa de la indiada, como se dice, ¿no? Perfecto. Ponerse con la flauta nativa y todo eso. Y hay muchos amigos que se quedan apropiados con eso, ¿no? Se identifican, se sienten muy identificados con esos sonidos. Ya. Luego me puse a pensar también cuando se hablaba sobre la apropiación cultural, que nosotros también lo practicamos, yo lo hablo de la buena manera, ¿no? Sí. ¿Ya? Y porque me apropio porque me siento identificado con ese sonido. Unos son rockeros, otros son metaleros. He visto quichuas por Riobamba o Chimborazo que son metaleros y a muerte, como se puede decir, no Sí, les sí, gusta. sí, lo he visto. Entonces dije, no, más bien aquí hay que ver, o sea, que se nos amplía el mundo a nosotros. Lo que antes para nosotros era solo el San Juanito o el fandango, de un momento a otro, al poder viajar, al poder compartir culturas, al poder tener amistades o un espacio donde no vives un día, sino años. Son 10 años, son 20 años. Y se hace parte nuestra también. A mí, por ejemplo, cuando escucho música checa, me hierve la sangre porque me gusta esa música, me da ganas de bailar. También Sí, en ese país. sí. Entonces tú, por ejemplo, cuando estabas ahí, como dices, que suena mucho la música caribeña. Sí. Y en ese momento, cuando la música caribeña suena, ¿a ti qué es lo que te hace recordar Ecuador? O sea, ¿cómo te identificas musicalmente en esos espacios? ¿Qué es lo que tocas? ¿San Juanitos, fandangos o buscas otro tipo de sonoridades para hacer sentir tu presencia como siendo runa y siendo extranjero y siendo parte también de esa cultura? ¿Con qué sonido te identificaste ahí? En España, Sí, en entendí. España. Realmente lo que siempre prevalece no es por lo que siempre prevalece después de tocar una balada, un taquirari, una serie, ritmos que aprendí, porque tuve la oportunidad de aprender con músicos peruanos y bolivianos, que lo tengo presente, y soy muy agradecido, ¿no? Creo que, no sé si te pasó a ti o a mí me pasó que el San Juanito siempre prevaleció, siempre es lo que llamó más la gente, para mí, ¿no? Personalmente. Entonces, tocamos cualquier tipo de canción, pero siempre se tenía que repetir un San Juanito porque la gente venía, aclamaba. Entonces tampoco era tan difícil, ¿no? Decir, vamos a tocar un San Juanito, entonces ahí, entonces la gente, puede ser, puede estar un merengue, una salsa, pero siempre a mí me llenó el San Juanito. Sí, pero el trabajo que escuché es de los últimos, tal vez, el que me hiciste escuchar o el que me hicieron escuchar. ¿Es de que los está últimos? en el video? Sí, ¿es de los últimos? Ese es un video que lo lancé creo el año pasado, ¿no? Ya. Pero sí tengo o sea, yo empecé mi camino, o sea, este trabajo lo lancé pensando tanto en Norteamérica y en Europa, ¿no? Es las vivencias que yo he vivido con todas esas canciones. Ya, eso, perdón, antes de que se me vaya de ahí. Ya. Eso es, o sea, las vivencias que tenemos con los sonidos. Exactamente. Sí, porque eso creo que es importante aclarar y conversar de eso, porque hay gente que le gusta Zairo, otros que le gusta heavy metal, como digo, y por la situación de haber vivido día a día con esa música, uno lo toma como lo hace parte de uno. Sí. Yo decía entre mí, ¿por qué justamente escogiste esa música? Yo decía entre mí, tal vez trabajaste bastante con esa música o solo experimentaste tal vez hacer ese tipo de... No, yo lo había escuchado, bueno, este temita es un cover, ¿no? Soy muy agradecido, el tema inédito es de Wainawari, entonces a mí siempre he sido fanático de todo tipo de género, pero me gusta también el estilo que él tiene, pero al escuchar a mí me ha gustado bastante y sí he recorrido bastante con ese tema. Tanto Europa y Norteamérica fue muy gustado, pero al estilo que estaba grabado era de este gran amigo, ¿no? Pero cuando yo llegué acá a Ecuador le dije, bueno, mira, justamente es más amigo de mi hermano que mi amigo, pero le digo, mira, ¿será que
tu amigo me puede dar la oportunidad. Dice, no, dice, tranquilo, no te preocupes, dice, grábalo. Entonces cogí el tema y le di un propio estilo, algo que yo quise, o sea, la canción propia es más despacio, es más relajante. En cambio, yo le di un enfoque más de lo que pide la gente y de lo que yo veo que me gusta. Entonces, trato de sacar de lo que he visto acá, allá. Entonces, eso es lo que ha nacido. Perfecto. Amigos, estamos en Opus Runa. Gracias por seguirnos. Continuaremos con nuestro invitado especial y también presentaré al segundo invitado después de estos cortos comerciales. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipas Tapupaychilla. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Saludos amigos, buenas, mil disculpas, estamos por medio de APAC TV en el programa Opus Runas y quiero hacer la invitación a mi segundo invitado, Carlos Jacome. Bienvenido a Z, Carlos Jacome Z, para que la mamita no le hable. Bienvenido a APAC TV, al programa Opus Runas, te doy la bienvenida, un gustazo de verte, gracias por venir. Por favor, como somos nuevos todos, caras nuevas, por favor, preséntate por favor a nuestro público. Gracias, Francisco. Sí. Primero, muchas gracias por estar aquí, por dar el espacio en Opus Runa. Increíble. Saludos a toda esa gente hermosa del Ecuador que nos está mirando. Me presento, soy Carlos Jacome Z, músico, compositor y productor ecuatoriano, apasionado por la música del Ecuador y por todas sus tradiciones. Bueno. He venido trabajando en la música ya más de 10 años. Al principio, bueno, todavía he trabajado como ingeniero en sonido en varios proyectos. Y ahora he decidido lanzar el mío, o sea, proponer mi creatividad. Perfecto. Y justamente lanzar este tema que estoy promocionando, Imbaquí. Sí, perfecto. Amigos, nuestro estimado amigo también estás en los medios, ¿cierto? En las redes sociales. Sí, con tu trabajo. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Carlos Jacome Z, y pueden escuchar Imbaquí en todas las plataformas como Spotify. Y vean el video en YouTube que está hermoso. Sí, entonces por favor, si quieren saber, o Roberto Music o Carlos Jacome, pues los pueden encontrar en los medios y así degustar de su música y así nos pueden también un poquito más entender por qué hablamos sobre la música, ¿ya? Muy bien, Carlos. Ahora, quisiera que me cuentes qué se te viene a ti cuando escuchas la palabra apropiación cultural. A ver, apropiación cultural. Bueno, ahí tengo un pensamiento yo, que la apropiación cultural puede ser positiva o negativa, de cierta forma. Yo creo que es negativa
cuando se la hace sin respeto, sin conocimiento, y solo se lo toma como una cuestión superficial, como poner los detallitos así, tal vez para vender o para algo, sin entender el fondo, sin tampoco aprender más allá. En cambio, cuando uno ya lo siente suyo, como les escuchaba hablar, justamente esa apropiación ya se vuelve parte de uno también. Entonces, ya solo es lo que demuestra, ya solo está mostrando algo que viene de ti. Entonces ya esa parte ya está buena. Sí, sí, no. Yo me puse a analizar estos 2 días, estuve pensando sobre apropiación cultural, pero me he dado cuenta que siempre nos hemos apropiado culturalmente. La existencia del ser humano mismo siempre ha copiado, ha visto de otra persona o de otra cultura, y eso nos ha enriquecido, ¿no? Lo que no nos sirve se queda, lo que nos sirve pues sirve como una herramienta más de nuestra existencia. Yo creo que en el arte también siempre ha funcionado. Hablamos de la música quichua, nuestra música decimos, pero estamos utilizando acordes musicales que no son parte de nuestra cultura. Es que ya es una mezcla también, ya nuestra música actual es una mezcla, de hecho desde la instrumentación, la guitarra no es un instrumento propio. La estructura misma también, la estructura tener una tónica, una dominante y luego regresar a la tónica, es una estructura que no necesariamente tenía que estar, porque solo Dios sabe, o sea, cómo era antes nuestra música, pero desde el tiempo que practicamos lo que es la armonía musical, pues ya está estructurada a base de otra cultura, ¿no? Y decimos nuestra música, decimos ya, pero si se dan cuenta, pues la música de Cayambe, la música de Imapuro, todos tienen una estructura de tónica y dominante. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso. Respetuoso, sí. Con respecto a lo que, tu trayectoria, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo son tus inicios en la música? Yo comienzo en la música desde la adolescencia, viendo en algunas agrupaciones musicales, tocando la guitarra, luego el bajo. Pasaba siempre que estudiaba guitarra, pero en los grupos nunca había bajista. Entonces yo entraba y tocaba el bajo. No sé si les ha pasado en algún... Sí, yo creo que nos pasa a todos eso, ¿no? Nos toca de ley. Nos toca adaptarnos. Entraba al bajo y claro, el bajo me encanta. O sea, luego encontré lo maravilloso que es el instrumento, porque es como la base. Si yo te uno a ti percusión con armonía y también con la melodía, entonces es como tengo que estar atento de todo. Claro, eso es perfecto. Y la guitarra, obviamente, un instrumento increíble para la composición, para el acompañamiento. Y ¿quién no disfruta de una buena guitarreada? Claro. Entonces eres multiinstrumentalista, has probado de todo. Sí, trato de siempre aprender nuevos instrumentos, toco un poco de piano, sirve bastante para la producción musical. Sí. Y bueno, ahorita con Alex Pasa, un amigo músico Puroá de Chimborazo, voy aprendiendo poco a poco el bandolín. Perfecto. Gracias amigos por seguirnos, gracias por sus comentarios que los vamos a leer ahorita. Producción, muchas gracias. Sí, dice, Yauri Acaimo, grande Roberto, ese es mi padre. Es mi hijo. Él está desde Santa Cruz de Tenerife. Tupac Amaru, saludos Roberto, maestro. También otro mensajito. Gracias. Tami, yo no logro leer esas palabritas de Wonderful Music, Robert Carlos. Entonces también algún conocido suyo. Tami. Gracias por seguirnos. Eric Santana, ese primo dice. Otro primo en Canarias. Toda la familia. Muchas gracias. Gracias por los mensajitos. Están invitados a ser parte de esta conversación. Si les interesa este tema, pues dejen un comentario, pueden preguntar, entonces estamos abiertos a todo eso. Perfecto. Este tema se me nació, ¿no?, de eso de la apropiación cultural, pero yo creo que estamos muy implicados desde tiempos, ¿no?, con esto de apropiarnos algo. Y como decíamos, los mismos, los runas, nosotros los indígenas, dependiendo de dónde vivimos, pues también tendemos a tener ciertas apropiaciones culturales. Los grupos, por ejemplo, Charihayak, Charihayak es un grupo que radica en otro país y se nota en su música muy claramente que son baladas, meten un montón de cosas, hasta reggae escuché en su música. Viene Giorgio con otra tendencia, ¿no? Si conocen a David West, también un gran músico que le mete jazz. Y es bonito porque cuando se lo hace con respeto, y más que todo, yo creo que cuando uno se apropia de las cosas con mucho respeto, que se adentra, que toma ese esfuerzo, esa tarea de adentrarse a la raíz mismo en lo posible, ¿no?, pues esa apropiación tiende a ser muy sana y muy productiva. Tú, Roberto, dime, cuando practicas la música nativa americana, ¿no es cierto? ¿Cómo lo practicas? ¿En qué te adentras para llegar a ese tema?
Primero que nada los instrumentos, pues realmente no sé si te das cuenta en el videoclip, estamos adaptando es un quenacho, algo que no va con la base en la música nativa, ¿no? Le estamos dando un cuerpo más profundo, no sé si al escuchar se da otro estilo, ¿no? Pero realmente lo que a mí me hace hacer es cuando estoy pues realmente en un paisaje, un amanecer, es lo que más me motiva cuando voy a tocar, porque estando en ese país te motivan ellos mismos, o en los powwow que dicen, es lo que debe ser una sensación. me dice, no, me enorgullezco de que toques algo mío a tu estilo. Bonito. Eso, entonces eso te llega, entonces es lo que tú vas al estudio y dices, bueno, mi amigo que es el productor que me ha hecho, se llama Shiny Males, un saludo, es el que me dice, Shiny, vamos Robert, entonces vamos lo que tú quieres hacer, entonces repetimos una, entonces ahora sí, eso es con lo que a mí se me viene una cosa, uno, solo un ejemplo, uno cuando habla inglés o quiere hablar inglés, uno habla sintiéndose inglés o sintiéndose runa. Personalmente no, yo te puedo decir que a cualquier país que me he ido siempre he sido yo mismo. Sí, no, yo creo que no me entiendes, porque yo digo, por ejemplo, cuando tocamos música clásica, ¿ya? Porque esa es mi materia. Yo digo, uno tiene que sentirse ese personaje o tiene que sentirse en ese ambiente. Entonces, claro, lo tuyo ya es fusión, porque no estás tocando con la flauta nativa, tú estás tocando con un quenacho que tiende a dar más opciones melódicas, ¿no? Por el hecho mismo de la estructura, porque la flauta nativa es limitada, ¿ya? Por la manera como está construida. Solo digo, claro, con el quenacho ya te sientes más andino, pero sientes que estás fusionando. Pero si tú agarras una flauta nativa, uno yo creo que tiene que sentirse indio nativo, por lo menos imaginarse que es nativo. Es que creo que a todos los músicos pasa. Sí he tocado la flauta nativa, sí nos pasa. Si vamos a tocar, por ejemplo, voy a tocar una cumbia, pues, me voy a sentir colombiano, pero en el son de lo que ellos son, ¿no? Como ese don que tienen de la cumbia o de cualquier parte que nazca de la cumbia, pero sí pasa, suele pasar. Una anécdota y algo que estaba en las redes, yo miré a un chico vestido de apache y tocando cumbia, bailando salsa. Yo dije, bueno, es loca la cuestión, ¿no? Pero no sé, puede resultar algo novedoso también. Es que hay países hasta donde yo sé que pues de pronto no entienden, simplemente ven es la vestimenta o eso, ¿no? Pienso yo. Puede ser fallido, ¿no? Puede ser. Un tipo de apropiación. Con todo lo respeto, claro, ¿no? Claro, porque yo también sigo trabajando en la calle, sigo lanzando, pero trato de subir un escaloncito más con la producción, ¿no? Eso es. Perfecto. Con respecto a lo que tú sientes con la música, porque también tienes trayectoria, en tu familia creo que hay músicos. Justo mi bisabuelito es compositor, es Carlos Brito Benavides, compositor del Pasillo Sombras. Sí. Entonces, ahí en la sangre está la música también. Yo soy el único de mi familia que se ha dedicado actualmente a la música. Entonces, pero no te prohibían, No, más bien todo el apoyo. Fue así como, dale, si quieres, hazlo. De hecho, tengo una anécdota bien divertida porque yo no sabía qué seguir cuando acabé el colegio. La verdad, quería irme de viaje 6 meses, así no quería hacer nada. Después de estudiar 12 años, quería hacer. Pero justamente mi mamá dijo así, no, yo quiero que hagas algo. Y ella me inscribe en ingeniería en sonido. Ella. O sea, y lo chistoso es que cuando entro, lo divertido es que todos mis amigos que seguían ingeniería en sonido más bien se habían peleado con la familia para seguir ingeniería en sonido. Yo dije, a mí no me eligió. Pero muy bien, porque la verdad me ha dado muchas herramientas también para lo musical. Sí, yo recomiendo, creo que un músico en este tiempo sí tiene que saber de algo de producción musical, esto de la ingeniería, cómo funcionan los sonidos y todo eso, porque a veces tienden a dejar los músicos todo al sonidista o al ingeniero,
y no necesariamente funciona muy bien porque es una persona que no ha compartido con el grupo, entonces va a tener una opinión muy diferente a una mezcla o a una producción. Entonces yo recomiendo a los grupos que están iniciando que sí vale que se den un paseíto por lo que es la producción musical, cómo funciona esto de grabar, qué sucede con los sonidos en el estudio. Y ahora que está también a la mano, también es mucho más sencillo. Porque la tecnología nos ha ayudado bastante, Sí. si hay que decirlo. Bastante. Sí. Antes sí era un poco difícil porque un estudio era grande, costoso y difícil entrar a la producción. Ahora, computadora, Sí. una buena interfaz, un buen micro y ya Sí. se pueden hacer discos increíbles. Sí, eso es. Tú comenzaste, ¿cómo le llamas esto? ¿Fusión? ¿Tiene algún nombre este tipo de mezcla que has hecho con la música? Bueno, Imbaquí tiene ritmos entre bomba, un poco sanjuanitos y esas melodías de bandolín que son composición en este caso de Ali Lema Imbaquingo. Sí. Sí, yo Saludos. Saludos, Ali. Justo yo escuché su disco Imbaquí y escuché su tema original dura 30 segundos, es hermoso, es una versión más acústica. Lo escuché, me encantó y decidí hacer esta propuesta ya. Yo más electrónica, ya así también con instrumentos electrónicos y un poco más bailable, que es a lo que yo apunto con mi disco. Melódicamente, tú vienes de una herencia más mestiza, pasillera. Cuando escuchas un motivo de ese tipo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? A ver, cuando escuché, por ejemplo, Imbaquí, la melodía, de una sentí el lugar de Peguche, o sea, el lugar de Ali. O sea, es increíble cómo se sintió el espacio físico de donde están. De ahí, melodías hermosas y dulces también. Entonces, yo por eso he estado viajando en el Ecuador y también aprendiendo música ecuatoriana, porque digamos que en la ciudad, yo soy de Quito, en la ciudad, normalmente los maestros no te enseñan este tipo de música. Primero entran con géneros como el rock, el blues, o sea, tal vez música un poco de afuera, música así estadounidense o británica. Entonces, claro, uno no tiene las herramientas tampoco. Es así como, ya, quiero hacer música, pero mis herramientas son tocar la guitarra eléctrica y hacer rock. ¿Y en qué momento, o sea, te conociste lo que es la música quichua? O sea, Bueno, yo un poco, en mi familia siempre ha habido la música. O sea, mi papá siempre ha escuchado música ecuatoriana, entonces desde ahí sí he estado siempre al tanto y escuchando música ecuatoriana. Pero claro, digamos que cuando empiezo en la música, no empiezo con la música ecuatoriana, empiezo con otros géneros, sobre todo pop y cosas así. Pero perdón, tú dices música ecuatoriana, pero ¿qué es música ecuatoriana para ti? Música ecuatoriana, por ejemplo, como los sanjuanitos, las bombas. Pero en producciones más, ¿se puede decir más mestizas o producciones quichuas? Por ejemplo, en producciones, en lo que es bomba, en producciones mismo de bandas del Juncal como Poder Negro. Sí. En quichuas, tal vez, como Yarina, por ejemplo, producciones que también escuchaba a mi papá, como Ñanda Mañachi. Ah, perfecto, entonces tienes una buena información. Perdón, tenemos mensajes un ratito para no dejar pendiente a nuestro público. Caguana Pacha Pacha, saludos primo Roberto, un abrazo desde la distancia. Muy bien. Desde Portugal. Esa hinchada está buena. Ali Lema Imbaquingo, saludos maestros. Siempre la música pone a pueblos. Gracias Ali, saludos. Tami, a ver cuándo esté tu próximo álbum. Muy pronto seguro. Está en camino. Ah, perfecto. Muy bien. Con respecto a eso de ¿por qué me adentro en eso? Es porque queremos entender también desde la perspectiva tuya cultural, ¿no? Nosotros como quichuas vivimos de otra manera nuestra música, ¿ya? Claro. Y eso es lo que me encanta a mí, por ejemplo. Y esa es una cosa que yo he aprendido que es más natural. Por ejemplo, normalmente uno aprende música como en clase, ¿no es cierto? Pero me he dado cuenta, por ejemplo, tocando con Ali, tocando con Alex, que en cambio ellos es como algo más, un lenguaje más natural. Es tocar, es divertirse, es esta expresión. No es tanto esto solo del estudio. Obviamente está bien siempre perfeccionarlo, pero eso me ha encantado. Y eso es lo que justamente con los viajes
que he pasado haciendo, he tratado de ir descubriendo Claro. esa música. Porque de ahí Ecuador es todo un universo musical. Todavía falta el sur y no se diga el oriente. Hay otros cánticos. Sí. Ojalá tengamos, a mí me gustaría tener músicos de la Amazonía. Si nos están mirando en la Amazonía, por favor, avísenos si quieren visitar Otavalo. Sería un gustazo conocer un poco sobre la herencia musical y en la Amazonía. Roberto, y el proceso de trabajo que tú tienes para llegar a una producción, ¿cómo inicia? O sea, ¿te inspiras? ¿De dónde inicia ese proceso de hacer una producción? Las ganas, pues, Las ganas siempre están ahí, ¿no? O sea, aparte de que hago otras cosas, siempre está ahí de grabar, o a veces estás por ahí caminando y escuchas esta cosita, dice, este fragmento me gusta, pero voy a verlo como lo arreglo. Entonces, o a veces, bueno, a mí me ha pasado con este tema que tengo un inédito que se llama Susurros, es un sueño que lo tuve, entonces lo he logrado plasmar después de tantos años ya. Es bueno. Sí, es lo que tengo, ¿no? Un buen temita ahí inédito, Susurros. Sí. Entonces, ¿sí te ha pasado que sueñas? Sí, me pasó esta vez y lo logré plasmar, ¿no? Gracias aquí a Shiny, que está en Ibarra. Y pues invité a varios amigos, por ejemplo está Giovanni, que es de aquí de Otavalo. Tengo otra amiga que me dio grabando el violín, no sé si lo digo bien, es Shakira, que vive, toca el violín, es concertista. Sí, creo que es de Saraguro, creo que es. Saraguro, sí, también me ayudó. Entonces, justo cuando se armó el tema, le dije, ¿me colaboras? Claro, mándame el tema. Entonces... Sí, está muy bonito, sí escuché el sonido. Sí, ¿Lo grabaron en el estudio de Shiny? Sí, ¿no? perfectamente, ahí sí lo ensambló. Entonces, bueno, ahí se hizo lo que el sueño produjo. Sí, es buena manera también de es crear. lo que yo he dado, ¿no? O sea, lo que me ha nacido, lo que... Lo tenía hace mucho tiempo mismo, a los 16 años. ¿Y ese tema lo trabajas en estudio o como se dice aquí, lo trabajas en casa o lo craneas en tu casa o en estudio comienzas a improvisar con los sonidos? No, ese tema ya lo tenía en la cabeza hace tiempo mismo, lo tenía en la cabeza, pero se dio un día, llamé a mi amigo Shine y le digo, a ver, incluso lo invitamos, fuimos a su casa y él nos grabó, dice, a ver, toquemos. Entonces, ¿te gusta? Entonces vamos a darle cositas, vamos a ir le he ido añadiendo cositas poco a poco según va creciendo el tema, ¿no? Y así es. Ese es un tema original. Sí. Ya, entonces se puede, pero si le analizamos, ¿qué aires tiene esa música? Le he puesto aires de todo lo que he escuchado y lo que he vivido. Perfecto. Amigos, continuaremos después de una pequeña pausa con nuestros amigos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapupaychilla. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica.
Saludos, estimados amigos. Para los que recién están llegando, estamos por medio de APAC TV con el programa Opus Runa. Tenemos nuestros dos invitados, Roberto Music y Carlos Jacomezeta, nuestros invitados de hoy, con el cual estamos desarrollando el tema sobre la apropiación cultural y las opiniones que tenemos en este tema. Déjenos sus mensajes, sus likes, pueden utilizar las plataformas de Facebook y YouTube. Muchas gracias. Bien, Carlitos, ¿cómo es, cuánto tiempo has convivido con la gente de la zona acá? ¿De acá? Sí. Bueno, he venido viajando, así como viniendo y volviendo a Quito varias veces. No sabría decirte un tiempo exacto, pero ya vengo así hace más de 5 años. Pero por la música más que todo. Sí, por la música, justamente trabajando, también aprendiendo para justamente mi propuesta musical. La música quichua, ¿tú qué sientes? ¿Que es importante convivir con el lugar para entender un poco más a fondo tal vez? Sí, yo creo que es importantísimo, porque no hay mejores maestros que los que viven esa música. Sí, por ejemplo, si yo quisiera aprender a tocar jazz, debería ir a Estados Unidos a tocar con alguien que avive el jazz. Sí. O sea, creo que sería como el mejor maestro. Y tú dime, en ese tiempo que has convivido con, en la zona norte quichua, ¿qué fiestas o eventos has practicado? ¿Has tal vez bailado San Juan? De ley, San Juanitos, Inti Raymis. Sí has probado. Sí, increíbles. No, antes de que empezara pandemia, justo el Inti Raymi, antes estuve en Peguche y fue un fiestón. Tanto que me dolía la mano de tanto tocar, pero no quería parar, porque fue así hasta las 6 de la mañana, seguíamos tocando y yendo por la cascada. Y es interesante porque en esas fechas son donde los jóvenes que no quieren aprender se atreven o sea, esa es la prueba, ¿no? Aguantar toda la semana y salen aprendiendo sus acordes, sus rasgaditos. De hecho, Ali, justo antes de salir, Ali me dio una clase de 10 minutos, me dijo, te vas a aprender esto, ritmo, y de aquí quiero que toques toda la noche. Y así fue. Y claro, de ahí salí tocando. Sí, con respecto a esto de convivir, ¿no? Yo creo que la música quichua, y yo hablo por los jóvenes también, porque este programa seguro está mirando jóvenes que quieren, incursionar en la música o quieren saber algo más de la música, cómo se la debe de practicar. ¿Tú crees que en esto de querer aprender la música, aparte de convivir, hay algo más con lo que te has encontrado que se debe de hacer o tiene que ser parte de este encuentro con la música? Sí, bueno, yo también he tomado clases de música antes y todo, y la verdad la forma más fácil como de tomar todas esas herramientas de tocar es vivirla. Eso es más sencillo. Igual luego toca desarrollarla, practicarla y todo, pero claro, comenzar esto más vivencial es, o sea, como te digo, Inti Raymi fue como haber tomado casi, que te digo, 6 meses de clases, así de fuerte. Y entonces, claro, una persona con experiencia ya tocando, yo ya vengo tocando la guitarra varios años, entonces llegar a ese momento, a vivir eso, fue como una clase magistral. Desde tu punto de vista, vivimos en Ecuador con esa variedad de etnias y culturas, ¿no? Dime, al practicar la música quichua, ¿tal vez te aclaró algo o encontraste algo importante para la música mestiza que practicabas? Tal vez, ¿o hay alguna conexión, algún mensaje? ¿Te aclaró algo tal vez? Me aclaró que la verdad, por ejemplo, como músicos siempre tratamos a veces de tener el virtuosismo. Y a veces pecamos demasiado de eso. Complicamos mucho la música a veces. Y digo, claro, la música es para todos los públicos. Hay música virtuosa, hay música menos virtuosa tal vez, pero a veces nos centramos mucho en eso, en vez de vivirlo y sentirlo y disfrutarlo. Muy bonito eso, ¿eh? Amigos, gracias por seguirnos. Tenemos mensajes. Anca Maldonado, Carlos Jacome, ¿cómo retribuye estos aprendizajes a la comunidad? Buena pregunta. Sí. Sí, muy buena pregunta. Justamente pienso eso mismo, que hay que retribuir siempre. Una forma mía de retribuir yo creo que es justo moviendo esto por los jóvenes en el país, dando estas propuestas para que la gente vaya conociendo y también vaya conectándose con el Ecuador.
Sí. Yo creo que, de hecho, no soy yo el único, hay mucha gente haciéndolo y eso es lo hermoso. De hecho, todos podríamos meter energía ahí. Sí, sí. Con respecto a la retribución, ¿por qué no consumimos solo música quichua? Claro. Consumimos un montón de música. Igual. Sí, pero yo creo que también depende del espacio en el que estamos, porque de nada sirve retribuir, no sé, puede ser, ¿no? Si estuvieras en otro país, ¿retribuyeras de la misma manera o de otra manera? ¿Cómo la ves esa? Yo creo que la verdad, si estuviese en otro país, igual disfrutaría de la música de ese país, como disfruto de muchos otros géneros, pero creo que seguiría haciendo música ecuatoriana. O sea, en cualquier lado que me encuentre. Porque a la final, eso es lo que soy. Eso es lo que somos y eso es lo que proponemos al mundo. Yo lo que sí. De hecho, Sí. los brasileños, lo primero que aprenden es su música. Yeah. Y de hecho lo que muestran al mundo es su música. Eso pasa en todas las culturas. Entonces nosotros también. De hecho, aquí hay una variedad inmensa. Así Por es. ejemplo, recién justamente, yo soy parte de un sello discográfico de música ecuatoriana del mundo que se encarga de apoyar al desarrollo de la música ancestral ecuatoriana y de la nueva música ecuatoriana. Hemos estado trabajando, yo como ingeniero, con música sáchila. Entonces es música que realmente, si uno va a Santo Domingo, no encuentra mucha de música, no hay grabaciones. Y hemos... justamente con el grupo Tradianza, ahorita estamos lanzando su disco. Entonces es como ya hay música sáchila para que la gente la pueda escuchar en Spotify. Muy bonito. Entonces, sí. exacto. Excelente. Roberto, con respecto a la retribución, ya con lo que haces, ¿sientes que de alguna forma estás aportando algo a la sociedad o es más bien algo personal nada más? ¿O piensas tal vez por medio de la música o con tu arte? No, primero que todo, la retribución, pues, respetar, ¿no? Y lo demás, sí, personalmente, sí está, más que todo, en la retribución hay que siempre dar un buen fomento. Eso es lo que yo pienso personalmente. Sí, sí, sí. Yo pienso también igual que cuando uno se hace con respeto a las cosas, yo creo que la retribución siempre va a estar, porque lo estoy haciendo de una manera buena, correcta, con mucho respeto. Si lo presento, pues tratando de que se luzca eso, ¿no? Y sin olvidar a los compositores ni a los productores que han sido parte de eso. Yo he tenido que hacer algunas recopilaciones, ¿no? Y en lo posible trato de poner todos los nombres, ¿ya? Porque es cierto que nos alimentamos, todo lo que nosotros vivimos como músicos, pues de alguna forma es la suma de conocimiento de otros artistas que nos han dejado esta herencia cultural y musical. Mensajes. Gracias amigos por seguirnos, estamos por medio de APAC TV en Opus Runas. A ver, Edison Chalán. Hola Francisco, un saludo a todos, Carlitos y Roberto. Hola, Edison. Unos grandes felicidades. Saludos, Gracias. Edison, muchas gracias. Edison es un increíble músico de Saraguro. Perfecto. Violinista increíble. Dice Ruco Cabascango, ¿qué tal primazo? Buena, saludos a todos. Para Inglaterra. Muchas gracias. Hasta Luis allá. Humberto Santa Cruz, buenas noches primo, un saludazo, cuídese, ya que le quieren, ¿eh? Eso es bueno, eso es Sí. bueno, eso es bueno. Muy bien, está muy bonita la conversa porque es para adentrarse, ¿no? Bastante, y más que todo son sentimientos los cuales tratamos de personificarlos con los sonidos, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que sueñas algo, hablando de los sueños, Sí. sueñas algo, que comienzo contigo, sueñas algo y no sabes cómo hacer, o sea, suena tan bonito en tu cabeza. ¿Te ha sucedido alguna vez eso? Sí, por eso ahora llevo siempre el celular con la grabadora, ¿Ya? porque a veces me despierto y todavía queda un poco de algunos sonidos. Igual suele pasar no solo en los sueños, sino a veces en las cosas más cotidianas. Así como estoy caminando y viene una idea y viene música, entonces yo digo hace rato y por lo menos trato de cantarlo para que esa idea quede y luego poderle trabajar. Sí. Ya con respecto a lo contemporáneo, en la actualidad, tu opinión, Roberto, a la música, ¿cómo le sientes? ¿Cómo está la música en nuestro medio, más que todo? Personalmente, nuestra música. La música es en general la que consumimos o lo que escuchamos, ¿no? Yo creo que deberíamos rescatarla bastante. Sin ofender, estamos demasiado
está bien fusionar porque lo fusiono, pero deberíamos respetar espacios como tradiciones. Si una canción, por ejemplo, es de Ñanda Manachi, pues yo creo que así siempre va a sonar bonita, para mí. Sí, sí es bueno, porque yo y no solo yo, sino mucha gente, y hasta de afuera, expertos, musicólogos, pues ponen a Ñanda Manachi dentro de la música clásica, por ejemplo. Sí. Y ya son clásicos. Yo he dicho que dentro de nuestra cultura, en nuestro medio, ya tenemos nuestros clásicos, nuestros contemporáneos. Sí, más bien deberíamos de clasificarlos para aprender correctamente de cada uno los estilos, diferenciar los estilos. Sí. ¿No? Entonces yo creo que es bueno eso, ese criterio, ¿no? Sí, justo como tú dices, hay los clásicos, y es de lo que te contaba un poco con Tradiance que venimos trabajando. Justo fue, ¿cuál es la música sáchila tradicional? Que todavía no estaba grabada, como pasa, por ejemplo, con Ñanda Manachi o otros grupos ya de Otavalo. Entonces fue grabar eso. ¿Por qué? Porque de ahí viene el desarrollo, en cambio, de esa música, que ha pasado en todas las culturas. Ha pasado en otros géneros de fuera, como el rock, que empezó como blues, luego vino rock and roll, luego se hizo rock. Entonces solo fueron desarrollos. Entonces por eso digo, qué increíble qué será lo que viene después. Pero como tú dices, eso me encanta, aprender justamente, así como toda esta línea, aprender bien para que el desarrollo sea a través de la raíz, de las bases. Es muy bonito ese pensamiento. Yo creo que en nuestro arte, en todo lo que tenemos, lo que ofrecemos, esa pluriculturalidad que tiene nuestro país, sí es importante clasificarlo para poder apreciar y sacar mejor provecho. Porque como saben, hay muchas producciones que se las hace a la breve o muy toscamente, ¿no? Y de verdad no hay esa delicadeza o no hay ese estudio más profundo de cómo se puede hacer una fusión. Porque yo he escuchado fusiones que de verdad matan la raíz musical, la raíz cultural. Pero hay fusiones muy respetuosas donde mantienen la raíz rítmica más que todo. La raíz rítmica, yo creo que el ritmo es el que hace sentir, o sea, de dónde viene. Ahí está la base. Sí, ahí está la base. La esencia. Y de hecho, nosotros en la música ecuatoriana tenemos la base rítmica tan variada y hermosa. Así, desde los sanjuanitos, jumbos, fandangos, luego tenemos la bomba. La bomba es un hitazo, sí. Hitazo bailable. Sí, sí, ojalá podamos tener invitados de allá de la zona del Chota para poder conversar un poquito de la música afroecuatoriana. Muy bien, tal vez, Robertito, ya estamos finalizando ya nuestra pequeña charla. Me ha dado un gusto tenerlos aquí. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y no sé si tienen algún mensaje. Este espacio es para comunicarse con ese mundo entero, ¿no? Donde están los ecuatorianos, y a veces por este medio se puede aprovechar para enviar un mensaje o tal vez una opinión al público, ¿no? Con respecto al arte. ¿Tienes algo tal vez que decir al público? Claro. Al público y en general a los quichuas que están empezando la música, que nunca se rindan, porque si luchan, siempre al final van a tener su recompensa. Se los dice alguien que está cosechando. Perfecto, la persistencia y la constancia. Exactamente. Muchas gracias. Sí, sí, perfecto, muy bonito. ¿Tú tal vez algún mensaje, algún saludo especial tal vez? Quiero saludar a Danilo Arroyo y agradecerlo también, es mi productor musical, que hemos venido trabajando toda esta música ecuatoriana tan bonita. También quiero agradecer a APAC TV y justo al programa Purruna una vez más por gran espacio increíble. Ha sido una conversación hermosa. Sí, gracias. Y decirle al Ecuador que su país es hermoso. O sea, nosotros a veces no lo llegamos a apreciar. A veces veo eso en la gente, que no lo llega a apreciar. No solo en la música, sino también en la gastronomía, en los lugares, en la naturaleza. Entonces, les invito a todas las personas que nos escuchan a visitar Ecuador, a viajar por el Ecuador, a conocer las diferentes culturas que tenemos. Justamente es un país pluricultural. Entonces, tenemos mucho por viajar, todo un universo por conocer. Eso les invito. Y de una vez, invitarles también
que yo también voy a venir al Inti Raymi. Ah, bueno. Así que ya vayan preparándose para los zapateos. Sí, bueno, ese es como para finalizar el último tema de todo esto, el Inti Raymi. ¿Ya te estás preparando? ¿Vas a pasar aquí? Bueno, creo que no, igual tengo que viajar en unos días a España, entonces de pronto estaré aquí, de pronto para agosto, creo que dicen que hacen en agosto por aquí. Sí. Yo creo que es el momento donde nos hace sentir de verdad lo que somos. Sí, tengo también ahí preparado un Inti Raymi, pero ya está, eso es una sorpresa. Buenazo. Amigos, estamos en Opus Runas ya finalizando este programa que está transmitido por medio de APAC TV. Les agradezco mucho, ha sido una muy bonita conversación. Y Robertito, muchas gracias. Gracias, un gusto en conocerte. Francisco, un placer para mí. Que todo se cumpla, que tus producciones sigan creciendo. Muchas gracias. Ya las he escuchado y está muy bonito. Te felicito, está muy bonito el trabajo. Y yo creo que el hecho de haber conversado también me aclara muchas cosas, ¿ya? Y me da gusto saber que si tienes criterio a la música, ¿ya? Y que lo haces pensando, lo haces de corazón y que lo estás haciendo a tu manera, pero con mucho respeto. Gracias. Lo mismo, mi amigo, un gustazo. Gracias, me da gusto. Escuché tu tema, lo analicé y es una buena propuesta, ¿sí? Y al conversar contigo, pues todos miran también que eres una persona respetuosa de lo que es el arte, ¿ya? Y solo te felicito y que siga creciendo, ¿no? Sí, porque de hecho ahí viene el disco. Sí, creo que son una de tus primeras producciones, ¿no es cierto? Sí, de hecho esta es mi primera producción, Imbaquí es la primera y el disco ya se viene para el verano del 2022, justamente para ese momento de vacaciones. A ver si lo escuchamos. Claro, momento bailable. Nos regala un disco autografiado. Total. Gracias, amigos, me despido y sin olvidar que estaremos muy pronto con otros nuevos invitados. Pueden escribirnos, esto se queda grabado en Facebook. Hemos tenido otros invitados también, entonces pueden escuchar, remirar los videos, dejar sus comentarios, ¿ya? Y los esperamos en la próxima entrevista. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Gracias.
Thank you.